Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy vamos a hablar de unos hechos absolutamente gravísimos. Este vídeo os interesa sobre todo en el caso de que tengáis familiares, amigos, en fin, seres queridos en Ucrania, puesto que tenéis que avisarles de la gravedad de la situación y también estar al tanto vosotros mismos, puesto que de esto, por supuesto, no hablarán los medios occidentales y en Ucrania, de hecho, estos mismos hechos, valga la redundancia, ya están intentando taparlos, limpiando hasta chats de Telegram. Pero lo cierto es que la ayuda occidental sí ha llegado a Ucrania de una forma absolutamente inesperada. Hace nada estábamos hablando de que en Reino Unido habían aprobado ese envío de municiones con uranio empobrecido y por otra parte comentábamos el envío de misiles de largo alcance denominados Storm Shadow. Los misiles Storm Shadow efectivamente ya han llegado a Ucrania y han terminado, oh sorpresa para unos, para nosotros por supuesto que sorpresa ninguna, han terminado atacando a la población civil de Donbass, particularmente a la población civil de la ciudad de Lugansk. Muchas veces cuando estuve viviendo, pasé meses viviendo en Lugansk y reportando desde allí, al igual que también estuve viviendo en la República Popular de Donetsk y en la ciudad de Donetsk, pues os contaba que Lugansk era una ciudad algo más afortunada que Donetsk, puesto que los misiles ucranianos no podían llegar hasta ella porque sencillamente no tenían alcance suficiente. De vez en cuando esta ciudad, o más bien las afueras de la misma, sí terminaban siendo bombardeadas por algún que otro HIMARS que pues Ucrania desviaba de Donetsk y pues decidía por alguna razón redirigir hasta Lugansk. Pero ahora con el envío de estos misiles Storm Shadow del Reino Unido la situación ha cambiado. Ya hay víctimas, entre ellas se encuentran 6 niños. Esta situación obviamente era completamente previsible, puesto que lo que pretende Ucrania en Donbass es básicamente eliminar a toda la población rusófona, que es la mayoría de la población, la gran mayoría de la población. Esto desde Occidente, por supuesto, se ha estado obviando constantemente, no les importa lo que le pase a esa población y también a la vez explica perfectamente el hecho de que esos ciudadanos quieran pertenecer a Rusia y vean en Rusia el único Estado que se preocupa realmente por ellos y que pueda hacer algo para terminar protegiendo, si no a ellos mismos, al menos a sus hijos y a sus nietos. Esto por un lado, es decir, la ayuda militar que se destina a Ucrania generalmente termina básicamente atacando a la población civil que vive en dicho país. O sea, Occidente financia la guerra por financiar la guerra. Esa es la realidad. Pero lo peor todavía tenemos que comentarlo. En segundo lugar, hablábamos de esas municiones con uranio empobrecido. Recuerdo que entonces desde Reino Unido y la totalidad de la Unión Europea, en la ONU se callaron bastante al respecto, dijeron que estaban preocupados por el envío de estas municiones, pero en fin, prácticamente todo Occidente al completo dijo que esto no supondría ningún peligro para nadie, ni para soldados ucranianos, ni muchísimo menos para la población civil de Ucrania. Básicamente eran municiones segurísimas, o bueno, pues al menos los peligros de las mismas, casualmente municiones utilizadas por la OTAN, no fueron lo suficientemente estudiadas. Bueno, en realidad sí, pero esos estudios en la OTAN sencillamente nunca preocuparon a nadie. Pues bien, esas municiones ya han llegado a Ucrania y Rusia ya ha destruido un almacén repleto de las mismas. Estamos hablando de la ciudad de Khmelnytsky, donde esta misma semana hubo una tremenda explosión, yo diría que una de las más grandes que se han producido en Ucrania desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en dicho país. Las imágenes impresionan a cualquiera.
Pero lo que más debería impresionar y lo que debería estar encabezando a día de hoy titulares de periódicos y vamos a salir en cabecera de todos y cada uno de los telediarios es el hecho de que lo que está explotando allí y lo que vemos arder con esa especie de humareda negra son municiones con uranio empobrecido. Es decir, a la par que ese almacén está ardiendo y explotando, toda la ciudad, al igual que los alrededores, se están contaminando, están poniendo en peligro la salud pública de todos aquellos que viven en esa región. Gravísimas consecuencias para la salud, entre las más destacables, todo tipo de cáncer y malformaciones fetales. Es decir, ahora mismo todos aquellos que se queden viviendo en esa región están en peligro. Ellos, sus hijos, sus futuros hijos incluso, y ya ni hablar de las generaciones venideras. O sea, lo más sensato para ellos debería ser salir de ese territorio lo antes posible, y es precisamente por ello por lo que comenzaba este vídeo diciéndoos que si tenéis familiares, amigos o seres queridos en Ucrania, deberíais decirles, sobre todo si viven en esa región o si tienen constancia de que cerca de donde viven o en la ciudad en la que viven se encuentra algún tipo de gran almacén donde pudieran conservar municiones o armamento occidental, deberían inmediatamente salir de allí. Y es que todo esto no solo lo estamos diciendo basándonos en un par de imágenes de las explosiones que de por sí yo creo que dicen mucho de lo que está ardiendo allí. Pero es que además, si nos fijamos en la radiación gamma, que a todo esto es la que se suele producir cuando se trata de uranio empobrecido y además no en grandes cantidades. Las autoridades ucranianas, obviamente en perjuicio, eso sí, de su población, intentan ocultar estos hechos por activa y por pasiva. No hay ningún tipo de radiación fuera de lo normal en la ciudad, así que no se preocupe nadie, que la gente se quede en su sitio. Dicen desde la televisión, en todos los canales de Telegram medio importantes, incluso blogueros ucranianos que residen en Europa están enviando mensajes diciendo que no pasa absolutamente nada, lo cual me parece de una irresponsabilidad y de una gravedad extrema. Y es que tratándose de uranio empobrecido, los niveles de radiación gamma efectivamente no suelen ser muy altos. Lo curioso es que los propios ciudadanos ya notaron algo extraño en la ciudad, puesto que la radiación gamma subió en Khmelnytsky, de hecho, algo antes de la explosión, lo cual suele suceder cuando el uranio empobrecido se acumula en un solo sitio en grandes cantidades. Y fijaos en las cantidades. En primer lugar, hemos visto la gravedad de la explosión y lo grande que ha sido. Y en segundo lugar, tenemos varias imágenes de cómo ha quedado ese espacio donde se guardaban las municiones con uranio empobrecido, vista satélite, y además otra imagen con algo más de escala para que podáis ver lo realmente grande que era ese territorio. Parece más bien un barrio, más que un almacén, una pequeña ciudad. Obviamente, incluso si no se tratara de uranio empobrecido, una explosión de estas dimensiones os aseguro que no deja el medio ambiente tal y como estaba antes de producirse la misma. Pero además ahora estamos hablando de elementos radioactivos, lo cual, por cierto, no es ni siquiera lo más grave. Lo más grave en este caso es la toxicidad que producen las partículas de uranio empobrecido en todo el territorio. Estamos hablando del agua, de la vegetación, por supuesto del aire, en fin. Todo el lugar ahora mismo se encuentra absolutamente contaminado, y no solo es a juzgar por la radiación gamma, sino que las propias autoridades ucranianas lo confirman con sus actuaciones inmediatamente después de la explosión. En primer lugar, han asegurado que la radioactividad está dentro de los límites normales, pero en segundo lugar no han parado de medirla en todos y cada uno de los puntos de la ciudad. Además, en el lugar de los hechos, ahora mismo están trabajando no personas, sino robots. Están intentando emplear la menor cantidad de capital humano posible, básicamente para no exponer a nadie a esta toxicidad
tan absolutamente peligrosa para la salud humana. Pero claro, no lo pueden decir abiertamente para no provocar el pánico entre la población. Les parece mucho más importante mantener la ciudad en calma que salvar la mayor cantidad de vidas posible. Y además, mientras los blogueros del régimen de Kiev están intentando calmar a la población con todo tipo de argumentario, me imagino que recibido directamente desde el gobierno ucraniano, algunos ultranacionalistas ucranianos incluso están diciendo todo lo contrario y aconsejando a los civiles que abandonen inmediatamente la ciudad. Y además hay un hecho más grave aún, y es que en Ucrania almacenes como este, en la parte occidental del país, claro está, hay apuñados. Esto quiere decir que probablemente haya más explosiones como esta, puesto que este tipo de almacenes, me imagino que todo el mundo comprende a la perfección que representan un objetivo militar para Rusia de primer nivel. Recordemos que Rusia en su momento dijo que se reservaba el derecho a actuar ante el envío de estas municiones con uranio empobrecido por parte del Reino Unido. Y ya veis, está actuando. El primer almacén en Khmelnytsky ya ha sido destruido, pero hay bastantes más. Es decir, el suelo del país entero puede quedar bajo una enorme nube tóxica que lo cubra absolutamente todo, puesto que las partículas de uranio empobrecido tienen la capacidad de viajar con el viento. Es decir, Occidente, que supuestamente lo que está haciendo es ayudar a Ucrania frente a la invasión de la malvada Rusia, en realidad está destruyendo el país. Os podría parecer que estoy exagerando, pero lo cierto es que no lo estoy haciendo para nada. Pensadlo con un mínimo de empatía. ¿Os gustaría vivir en una ciudad en la cual hubiera un almacén donde se guardaran municiones con uranio empobrecido? Y voy a más, ¿os gustaría vivir en un lugar en el cual se haya producido una explosión de las dimensiones de Khmelnytsky? ¿A que no? Pues eso es básicamente lo que está haciendo la OTAN con Ucrania. Dicen que lo que les preocupa es la población civil de Ucrania, población civil que podrá, entre otras muchas enfermedades, desarrollar gravísimos tipos de cáncer. Repito, otras muchísimas dolencias, y esto no le importa absolutamente a nadie. Y lo que me parece más grave aún es que ya no solo hay blogueros del régimen que están dispuestos a todo para, digamos, quedar bien, desconozco por qué razón, con el gobierno de Kiev, sino que además esos medios, se supone que libres de Occidente, están callando estos hechos y ni siquiera se preguntan qué es lo que ha sucedido en Khmelnytsky, qué es lo que debería hacer la población ucraniana. Y claro, ni hablar de los organismos internacionales. ¿Habéis visto a la ONU decir algo al respecto? Obviamente los países democráticos occidentales tampoco han denunciado estos hechos. En resumidas cuentas, los únicos que denunciamos estos hechos somos los 4 gatos de siempre que no nos tragamos la propaganda occidental, y lo hacemos a riesgo de perder el acceso a nuestras redes sociales. Pero en mi caso, sencillamente no puedo decir otra cosa, porque creo que todo el mundo merece saber la barbaridad que la OTAN está haciéndole a Ucrania. Te dicen que están ayudando a Ucrania, pero la realidad es que están ayudando, sí, pero a destruir Ucrania.